Si sientes que tu tarjeta de crédito te está hundiendo en lugar de ayudarte, seguramente estás dándole un mal uso. Y por eso hoy te voy a compartir 5 errores muy comunes que las personas suelen cometer con sus tarjetas de crédito. Pero lo más importante, también te voy a decir qué es lo que puedes hacer para evitarlos o corregirlos si ya los estás cometiendo. Así que vamos rápidamente con el primero, que sería pagar solo el mínimo cada mes. Cada vez que se llega la fecha de corte de tu tarjeta, en la aplicación de tu banco encontrarás una pequeña y modesta cantidad llamada pago mínimo, que normalmente representa alrededor del 5 al 10% de la deuda total de tu tarjeta, y por lo tanto realizar el pago mínimo es definitivamente mucho más fácil que realizar el pago total de la deuda, pero también es uno de los errores más costosos. Pero concretamente, ¿por qué sería un error solamente pagar esa cantidad? Si bien se trata de un pago más pequeño y por lo tanto más fácil de hacer, a diferencia de cumplir con el pago completo, si solo pagas eso, el resto de tu deuda generará intereses, que por cierto en las tarjetas suelen ser bastante altos. Y cuando tú solamente cubres el pago mínimo cada mes, la mayor parte de ese dinero se va en realidad a los intereses y no a tu deuda principal. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tienes una deuda de 10,000 pesos en tu tarjeta de crédito, pero este mes te quedaste un poco corto, así que decides solamente hacer el pago mínimo, que suele ser alrededor de un 5% de la deuda total. Vamos a ponerlo así para este ejemplo. Por lo tanto, tu pago mínimo quedaría de 500 pesos. Pagas esos 500 pesos y quedarían 9,500 sin pagar, correcto. Pero al final de ese periodo se aplica un interés del 5% aproximadamente sobre los 9,500 pesos que quedaron sin pagar. Por lo tanto, para el siguiente mes, tu deuda será de los 9,500 que no pagaste el mes anterior, más 475 pesos de intereses, por lo que tu deuda para este mes será de 9,975 pesos, a pesar de que pagaste 500 el mes pasado. Aún así, tu deuda solamente bajó 25 pesos. Por lo tanto, si solo pagas el mínimo, tu deuda en realidad no baja porque los intereses se comen casi todo tu pago. Y pueden pasar meses e incluso años para que puedas liquidar tu deuda si solamente vas haciendo el pago mínimo cada mes. Otra cosa muy importante que quiero aclarar antes de pasar al punto siguiente es el cálculo de los intereses, porque no es tan simple como parece. El ejemplo que hicimos fue con una deuda de 10,000 pesos, y si lo vemos en una tabla, estos 30 días representan los días de tu periodo de compras de tu tarjeta de crédito. Para que el ejemplo se entendiera, tuvimos en consideración que los 10,000 pesos se tienen de deuda desde el primer día del periodo de compras, y si los 500 pesos de abono que supusimos en nuestro ejemplo los damos desde el primer día, entonces aquí tendríamos 9,500 porque se descontarían de los 10,000. Sin embargo, aquí es donde entra en juego el saldo pendiente, que es la manera en la que se calculan realmente los intereses. Como puedes darte cuenta, si desde el primer día de tu periodo de compras tienes una deuda de, en este caso, 9,500 pesos, entonces el primer día tu saldo pendiente será de 9,500. El segundo día, tu saldo pendiente también será de 9,500 porque no hicimos ninguna compra, pero tampoco ningún abono. Y el tercer día tendremos el mismo saldo pendiente y así todos los días de nuestro periodo, suponiendo, claro, que no hicimos ninguna otra compra y tampoco abonamos nada más. Bueno, pues cuando se llega el último día de nuestro periodo de compras, se suma todo el saldo diario, es decir, todo esto que tenemos acá, que en este caso fue de 9,500 cada día del periodo. Al final, esa suma nos da esta cantidad. Pero no te asustes, que esto no representa para nada lo que vas a tener que pagar, sino que únicamente nos sirve para hacer el cálculo. A esta cantidad, que es la suma del saldo diario, se le saca un promedio, es decir, se divide entre todos los días de tu periodo de compras. En este caso, vamos a suponer 30 días, entonces sería esta cantidad entre 30 nos da un promedio de 9,500. Y nosotros supusimos una tasa de interés del 5%, que es normalmente lo que suelen cobrar la mayoría de las tarjetas, alrededor del 4 al 6%. Vamos a poner 5% de interés. Y ojo, esa tasa de interés no es anualizada, es mensual. Por lo tanto, aquí sí podemos aplicarlo directamente. Es decir, tomamos 9,500 y le sacamos el 5%, que al final nos da la cantidad que habíamos dicho en nuestro ejemplo. Y ojo, cabe recordar que a esta cantidad todavía se le suma el impuesto, es decir, el IVA. Por lo tanto, de esos 500 pesos, pues la mayoría se fue en intereses y todavía sumándole el IVA. ¿Cuánto realmente fue lo que se abonó al capital? Fue bastante poco, de hecho casi nada. Es por eso que nunca deberías de hacer solamente el pago mínimo.
Pero además, otro consejo es que si bien no te va a alcanzar para cubrir todo el saldo completo, si haces abonos cada día de tu periodo de compras, por ejemplo aquí abonaste otros 200 pesos y en la quincena abonas otros 500 pesos, fíjate cómo el saldo diario o el saldo pendiente va disminuyendo con cada abono que le haces. Por lo tanto, los pequeños abonos que llegues a hacer durante tu periodo de compras sí van a hacer mucha diferencia, porque al sumar el saldo pendiente al final de tu periodo de compras, pues obviamente la suma te va a dar menos y al sacar el promedio y hacer todo el cálculo, entonces los intereses que tendrás que pagar serán menores. Y también depende mucho de cuándo hagas estos abonos, porque no es lo mismo abonar, por ejemplo, estos 200 pesos en el tercer día de tu periodo de compras, donde vas a poder disminuir bastante tu saldo pendiente, a que si los hicieras, por ejemplo, el día número 25 de tu periodo de compras. Como puedes ver, aquí la cantidad aumenta apenas un poco porque estamos hablando de 200 pesos. Vamos a hacerlo con un ejemplo más tangible. Vamos a ponerle aquí, no sé, en el día 3, un abono de 2,000 pesos para que se pueda ver la diferencia. Si este dinero lo abonaras inmediatamente a inicios de tu periodo de compras, fíjate cómo los intereses sí disminuyen bastante. A diferencia de que estos mismos 2,000 pesos los abonaras en el día número 25 de tu periodo de compras, donde nos daría esta cantidad total a pagar más el impuesto. Así que como puedes ver, la cantidad que abones, pero también el día en que abones, hacen toda la diferencia. Por lo que, aunque no puedas realizar todo el pago completo, recuerda siempre ir abonando en la medida que te sea posible. Y con este consejo, de hecho ya me estoy adelantando a la parte de qué puedes hacer para solucionarlo. Por supuesto, lo más correcto con cualquier tarjeta de crédito es cubrir siempre el pago para no generar intereses. Hacer esto te libra por completo de pagarle un solo peso de interés al banco. Pero si no completas para hacer todo el pago, entonces te recomiendo que pagues más del mínimo para reducir tu deuda más rápido. Y recuerda, cuanto más temprano abones durante tu periodo de compras, es mejor porque así también van a reducir en mayor medida los intereses. Así que tómalo muy en cuenta. Pasemos ahora al error número 2, que consiste en usar la tarjeta como si se tratara de un dinero extra. Y es que el límite de crédito que dispones con tu tarjeta es realmente dinero prestado que tendrás que devolver. Uno de los mayores errores es pensar que el límite de crédito que tienes en tu tarjeta es realmente una extensión de tu sueldo. A veces nos confiamos un poco y podemos llegar a gastar nuestro sueldo y cuando ya no queda nada disponemos de la tarjeta para salir de nuestros apuros. El problema es que al mes siguiente deberemos de cubrir nuestras necesidades básicas con nuestro sueldo y luego hacer el pago de la tarjeta de lo que consumimos el mes anterior. Y todavía, si no pagas a tiempo, tendrás que pagar además intereses y muy altos. Por lo tanto, si tú ganas 15,000 al mes y tienes una tarjeta con un límite de crédito de 20,000, no te tomes como un reto personal el tener que disponer de ese crédito que te proporciona tu tarjeta, ya que gastar hasta ese tope puede comprometer tu capacidad de pago y ponerte en números rojos. Y no estoy diciendo que sea malo usar la tarjeta de crédito. Todo lo contrario, si sabes usarla adecuadamente, puedes beneficiarte del cashback y otros beneficios que ofrece. Pero tienes que ser totalmente consciente de tu presupuesto y de tu capacidad de pago. El consejo en concreto que puedes hacer para solucionar este problema sería usar la tarjeta solamente para gastos que ya tenías planeados y que puedes pagar con tu presupuesto actual. Piensa en la tarjeta como una herramienta para obtener cashback y beneficios como meses sin intereses, no como una fuente de ingresos. El error número 3 de esta lista es en realidad el peor que podrías cometer, y se trata de no saber cuándo cierra tu periodo de facturación, o sea, tu fecha de corte, y por supuesto el no saber cuándo debes de pagar, es decir, tu fecha límite de pago, que es igual de importante. Al momento de recibir tu tarjeta de crédito, lo primero que tendrías que hacer sería revisar cuándo cae tu fecha de corte y por supuesto estar pendiente de tu fecha límite de pago. Si no pagas antes de tu fecha límite, no solamente te van a cobrar intereses por tus compras, sino que además te cobrarán una comisión por pago tardío. Y créeme que no es nada barata. Te voy a dejar un video en la descripción para que puedas entender muy bien cómo funcionan las fechas en tu tarjeta de crédito. Vamos a suponer que tu tarjeta tiene como fecha de corte el día 10 de cada mes y compras algo el día 9, es decir, un día antes de tu fecha de corte.
corte. Esa compra será incluida en el estado de cuenta actual de este mes y tendrás que pagarla a más tardar en los próximos días si no quieres pagar intereses. Por otra parte, si hubieras esperado hasta el día 11 para hacer tu compra, se hubiera incluido en el estado de cuenta del próximo mes, con lo cual hubieras tenido mucho más tiempo para poder pagarla, sin tener que pagar intereses, solamente aprovechando el ciclo completo. ¿Y qué puedes hacer para solucionarlo? Para empezar, anota la fecha de corte y de pago de tu tarjeta. Puedes encontrarlas en tus estados de cuenta, en tu aplicación bancaria o en tu contrato. Como consejo, si te es posible, planea tus compras después de la fecha de corte de tu tarjeta para que puedas tener más días como periodo de gracia y puedas hacer el pago sin tener que generar intereses. Y por último, y lo más importante, programa recordatorios para que no olvides tu fecha límite de pago. Lo más recomendable es pagar inmediatamente después de tu fecha de corte, pero si no puedes, simplemente trata de pagar máximo unos 3 días antes de tu fecha límite, ya que si pagas justo el día de tu fecha límite, es probable que el pago se refleje hasta otro día o que la aplicación falle y entonces ya tendrás que pagarle intereses al banco y además cubrir con la comisión por pago tardío. Pasemos ahora con el cuarto error, donde debes tener en cuenta que las soluciones rápidas no siempre son las mejores. Tú puedes retirar dinero en cualquier cajero, ya sea con tu tarjeta de crédito o con tu tarjeta de débito. Básicamente es como si sacaras de tu propio dinero con tu tarjeta de débito o como si sacaras el dinero del banco con tu tarjeta de crédito. La diferencia es que sacar dinero en efectivo del cajero con tu tarjeta de crédito es carísimo. Generalmente los bancos te aplican comisiones inmediatas por disposición de efectivo. Estas comisiones, por supuesto, pueden variar, pero rondan alrededor del 6% del monto retirado más IVA, pero pueden aumentar incluso hasta el 10% del monto retirado. Por aquí estaré dejando una tabla con las cifras que manejan varios bancos. Pero por supuesto, estas comisiones de la tabla aplican solamente si retiras en un cajero del mismo banco de tu tarjeta, porque si tienes una tarjeta de crédito de BBVA, y quieres retirar de un cajero del Banco de Santander, por ejemplo, vas a pagar la comisión por disposición de efectivo, dependiendo del monto que retires, pero también vas a pagar adicionalmente la comisión del cajero por permitirte retirar. Todo esto es solamente para hacer el retiro de efectivo, pero la cosa apenas comienza, ya que las reglas cambian cuando haces estas disposiciones de efectivo. Y no funciona igual que cuando haces una compra normal con tu tarjeta. Cuando tú haces una compra, puedes tener muchos más días para pagar sin que te cobren intereses. Pero cuando retiras efectivo, todo cambia, ya que te estarán cobrando intereses desde el día 1. Además de que este tipo de movimientos afectan negativamente a tu historial crediticio si no lo manejas con cuidado, ya que puede reflejar falta de liquidez o mala planificación. Es por eso que únicamente se recomienda realizar estos retiros solo en caso de emergencia y cuando se tiene la completa certeza de que pagarás el monto retirado en el menor tiempo posible. ¿Qué puedes hacer para solucionarlo? En primer lugar, y lo más obvio, es evitar usar la tarjeta de crédito para retirar dinero del cajero. Hazlo únicamente si tienes una emergencia y pocas alternativas. Si no te urge mucho, busca alternativas con tasas más bajas, como préstamos personales que generalmente tendrán una tasa de interés menor que la de tu tarjeta. O mejor aún, si te anticipas a estas situaciones, puedes crear un fondo de emergencia para evitar verte obligado a usar esta opción de retiro. Y el último error consiste en tener varias tarjetas sin control ni estrategia. El hecho de tener 2 o más tarjetas de crédito al mismo tiempo no es malo. Lo malo es tener un completo descontrol y confundir las fechas importantes en cada periodo para cada tarjeta. Por lo que, si no llevas un control estricto, puedes caer en comisiones y recargos fácilmente, ya que es más probable que te confundas con las fechas de pago y puedes terminar afectando tu historial crediticio. Además, acumular tarjetas por promociones o créditos preaprobados también puede llevarte a tener líneas de crédito que superan con creces a tu capacidad de pago, aumentando el riesgo de sobreendeudamiento. Por ejemplo, si tienes 3 tarjetas con distintos bancos y cada una tiene una deuda pequeña, tú podrías estar pagando intereses en todas sin avanzar realmente en ninguna. O peor todavía, tener que recurrir a una segunda o tercera tarjeta para hacer tus compras porque ya tienes saturada la línea de crédito de la primera. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer para solucionar esto? En primer lugar, elige solamente las tarjetas que te den beneficios útiles, como recompensas que sí utilices, cashback, meses sin intereses y otras cosas. Pero en caso de que ya tengas deudas, tienes que llevar un registro claro de lo que debes en cada una. Anota tus fechas de corte y pon recordatorios antes de tus diferentes fechas de pago
para que no se te pase realizar tus pagos en tiempo. Así evitarás pagar intereses y comisiones de forma innecesaria. Parece algo bastante lógico, pero puede que no lo estés aplicando. Y por último, considera consolidar tus deudas o cancelar aquellas tarjetas que no utilices y que te cobren anualidad. Porque si tienes varias tarjetas pero solamente terminas utilizando una o dos, puede que estés pagando comisiones por administración o la famosa anualidad totalmente en vano. Evitar estos errores comunes te ayudará a tener un mejor control sobre tus finanzas, a ahorrar dinero y también a construir un buen historial crediticio. Si te pareció interesante, no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal para mantenerte actualizado. Yo te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.